Bien, entonces podemos ver también aquí, una vez que ya calculamos la humedad total o la humedad absoluta, vamos a llamarlo así, la humedad absoluta, también tenemos la humedad relativa. Esta va a tener como subíndice R y se define como la relación entre la presión parcial del vapor y la presión del vapor del líquido a la temperatura del gas. Esta generalmente se expresa sobre una base porcentual. Ajá. El 100%, tomando de la forma de 100%. La humedad significa entonces a gas saturado y 0% de humedad corresponde al gas libre de vapor. Esta definición entonces nos quedaría como la humedad relativa es igual al 100, que es el 100% de la presión de A, ajá, y la presión parcial de A. Entonces, em, partiendo de lo que tenemos aquí nosotros, que recordarán, hacíamos alusión aquí en esta parte del gas saturado, que decíamos que el gas de vapor es líquido, está en el líquido, con el líquido a la temperatura del gas, que es lo que estamos hablando. Y entonces la presión parcial de un gas saturado es igual a la presión de vapor de líquido a la temperatura, sí, la humedad, ajá, de saturación, de la presión de A es la presión del vapor del líquido. Por eso la fórmula que tienen ustedes aquí. Entonces la humedad de saturación va a ser igual a la presión, al peso molecular, como ya vimos, la presión, la humedad de saturación es la presión de A del vapor de la fase líquida. Esta presión es de la fase líquida, ¿sí? ¿Ok? Entre la masa del componente B, que multiplicar es la presión menos la presión de A, ¿no? Entonces, entonces aquí es exactamente igual. Entonces, por eso dice que la humedad significa entonces que a un a gas saturado. El 100% de humedad significa gas saturado y el 0% de humedad corresponde al gas libre de vapor. ¿De acuerdo? Entonces, el porcentaje de humedad de A es la relación entre la humedad real, que es la que vimos al principio, y la humedad de saturación. Ujú. Puede ser de dos formas. Tenemos esta o podemos hacer esta. Y esto es igual a la presión de A entre la presión, dividido entre la presión del sistema menos PA, que es la presión de este parcial, y entre la presión de A dividido entre la presión menos la presión de A. Esto, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Entonces, toma como factor común PA para que nada más nos puede la humedad relativa, entre la presión multiplicada por la presión menos PA, la presión parcial, y la presión menos PA, que es acuérdense que P es la presión del sistema, y PA sería la presión parcial en la fase. Entonces, para todas las humedades de 0 a 100, de 0 a 100%, el porcentaje de humedad es menor a la humedad relativa. Ahora, eh, el calor, el calor húmedo, este, va a ser la energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo o 1 libra de gas y cualquier vapor que pueda estar contenido a 1 grado centígrado o 1 grado Fahrenheit. Entonces, por lo tanto, va a quedar CS, que CS va a ser, dijimos, el calor húmedo, va a ser igual a C en la capacidad calorífica, en este caso de B, más la capacidad calorífica de A por la humedad. Esos son calores específicos. CPB y CPA son calores específicos. ¿Qué significan? Bueno, que están a presión constante. Recuerden que el subíndice P es la presión constante. De los calores del específico del gas y del vapor, respectivamente. El volumen húmedo, BH, es el volumen total de unidad de masa de gas libre de vapor, más el vapor que pueda estar contenido en él, a una atmósfera y a la temperatura del gas, de acuerdo con la ley de los gases que ya hemos visto, y los valores del volumen molar estándar, las unidades de BH, B subíndice H, que es el volumen húmedo,
en unidades está relacionado con la humedad y la temperatura por medio de esta ecuación. Entonces tenemos que BH, que es el volumen húmedo, es igual a 0.0224, es un factor constante, por T, entre 273, que multiplica al inverso de la masa molar del componente B, más la humedad absoluta entre la masa del componente A. Recuerden que este valor de volumen húmedo va a estar en metros cúbicos por gramo y la temperatura pues va a estar en temperatura absoluta, que va a estar en Kelvin. ¿Ok? Entonces en las unidades ya FPS, la ecuación es el factor 359 por T entre 492, que multiplica el inverso de la masa de B más la humedad entre la masa de A. Entonces aquí ya tenemos esta ecuación que es por la que vamos a estar trabajando. Entonces el volumen húmedo está en pies cúbicos por libra y la temperatura en grados Rankine para el gas libre de vapor. La humedad es igual a 0 y el volumen específico del gas permanente. Para el gas saturado, la humedad va a ser igual a la humedad absoluta, y el volumen húmedo corresponde al volumen de saturación. Si ustedes se acuerdan, veíamos los puntos de rocío y puntos de burbuja. Bueno, que el punto de rocío es la temperatura a la que es preciso enfriar, en este caso humedad constante, una mezcla de vapor-gas para que se sature. El punto de rocío de una fase gaseosa saturada es igual a la temperatura del gas. Y entonces tenemos también la entalpía, es otra variable que vamos a estar trabajando. Esta es la entalpía por unidad de masa del gas de vapor que le acompaña. Para calcular la entalpía es preciso elegir dos estados de referencia, uno para el gas y otro para el vapor. Sea entonces T0, subíndice 0, la temperatura de referencia elegida para ambos componentes, basados en la entalpía del componente A en el líquido, en la fase líquida decíamos, A entonces igual a T0. Para la mayoría de los problemas aire-agua, T0 es igual a 32 grados Fahrenheit. Si la temperatura del gas T y la humedad es absoluta, entonces la entalpía total es la suma de tres términos: el calor sensible de vapor, el calor latente de líquido, la temperatura inicial, y el calor sensible del gas a vapor. Por lo tanto, entonces vamos a tener esta ecuación. La entalpía va a ser igual a la capacidad calorífica de B, de gas, la temperatura inicial, la temperatura final y la temperatura inicial, más la humedad absoluta por el calor latente del líquido, más la capacidad calorífica de A, la fase líquida, por la humedad por la temperatura menos la temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a, a- a terminar reacomodando todos los términos. Vamos a tener que entonces la entalpía va a ser igual a la capacidad, al calor húmedo por la diferencia de temperaturas más la humedad absoluta por el calor latente. Esa es nuestra ecuación con la que vamos a estar trabajando. Y bueno, entramos entonces al término de equilibrio de fases. En las operaciones de humidificación y deshumidificación, la fase líquida es solo un componente puro. La presión parcial del líquido, o más bien el equilibrio del soluto en la fase gaseosa es, por tanto, una función exclusiva de la temperatura cuando la presión total del sistema se mantiene constante. Eso es importante recordarlo. Entonces, por otro lado, a presiones moderadas, la presión parcial del equilibrio es casi independiente de la presión total y entonces virtualmente igual a la presión del vapor del líquido. Entonces, si nos recordamos un poquito de la ley de Dalton, las presiones parciales del equilibrio pueden convertirse en la fracción molar de equilibrio y en la fase gas, puesto que el líquido es el líquido puro, que va a ser notado como X,
siempre la unidad. Entonces, los datos de equilibrio con frecuencia se presentan como gráficas y frente a la temperatura como una presión total dada, tal como se muestra en la figura que vamos a ver más adelante. Entonces, para el sistema aire-agua de una atmósfera, la fracción molar del equilibrio está relacionada con la humedad de saturación. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría como eh, Y, que recuerden que como en la fase, la denotación de la fase gas es Y o Y, va a ser igual a la humedad de saturación entre la masa molecular y el inverso de la masa molecular de la fase gaseosa más la humedad este, de saturación entre la masa molar de A. De esta manera vamos a anotar nuestra fórmula y con eso estaríamos trabajando nuestro gráfico, que es lo que decía ahorita, ¿no? Entonces aquí tenemos la fracción molar. Acuérdense que estamos hablando de un solo componente que cambia de fase líquida, está en fase líquida y cambia a fase vapor, ¿no? Cuando entra en ciertas condiciones que ya hemos hablado. Entonces aquí YA, que es la fracción de la fase gas molar del agua, entre la temperatura. Recuerden que la temperatura que vamos a tener son grados Fahrenheit. Entonces, el equilibrio para el sistema aire igual, esta es a una atmósfera, es decir, que nosotros mantenemos una presión constante, ¿no? Esta presión se mantiene constante, entonces hay una variación conforme la fracción va eh, aumentando, ajá, aumentando la fracción, la temperatura va incrementando. Entonces, de tal manera que cuando esta temperatura llega a 130 grados Fahrenheit, entonces la composición es de punto 2. ¿De acuerdo? Aquí va de punto 0,2, de 0 más bien de 0 hasta punto 2. Hay un incremento en cuanto conforme se vaya incrementando también la temperatura. Por eso dice que la transferencia de masa se va aplicando conforme se va incrementando. ¿No? Ok, el saturador adiabático, dice que el agua es a menudo rociada dentro de la corriente de gas, en una tubería o en una cámara. Esto es para llevar el gas a la saturación. Esa tubería o la cámara son aisladas, por lo que el proceso se torna adiabático. El gas, con una humedad inicial y la temperatura, es enfriado y humidificado. Si este no se evapora, si no se evapora todo el agua y hay tiempo suficiente para que el gas llegue a un equilibrio con el agua, a la temperatura de salida del gas se llama temperatura de saturación adiabática. Entonces, el equilibrio que queda está también a la temperatura y puede ser recirculado de las boquillas del rociador. Ahora bien, el valor de T depende de la temperatura y la humedad inicial del aire y en menor grado la temperatura inicial del agua. Es decir, que para simplificar el análisis se supone entonces que el agua se suministra a la temperatura S, ¿sí? Es la temperatura de saturación adiabática. Entonces también conviene aquí hacer un balance de entalpías del proceso, ya que, bueno, se tendría que trabajar también con una bomba que desprecia el trabajo de esta, pero el balance de la entalpía sí se basa en la temperatura de saturación. Entonces, como es la temperatura de referencia, puesto que la entalpía del líquido se reposiciona en cero, entonces la entalpía total del gas que entra es igual a la del gas que sale. Es decir que, entonces el gas que sale de esa temperatura de referencia y su entalpía es simplemente la humedad de saturación y el calor latente de saturación. Donde esta humedad de saturación y el calor latente, ambos a temperatura de saturación, vamos a ver que estos están denotados en la ecuación siguiente. Entonces, veamos aquí lo que les comentaba hace un momento. Tenemos los coeficientes de saturación
que multiplica la diferencial de temperatura por la entalpía más el calor latente es igual a la entalpía de saturación por el calor latente de saturación. Es decir, que todo esto que tenemos de este lado de la igualdad es igual a esto. Recomendando los términos, vamos a tener que la entalpía de saturación menos la humedad de saturación, perdón, menos la humedad la humedad absoluta entre las diferenciales de temperatura y los coeficientes, más bien las capacidades caloríficas de saturación entre el calor latente. Esto va a ser igual a las capacidades caloríficas tanto de la fase gas como la fase líquida. Multiplica esto a la fase líquida por la humedad. Todo esto entre el calor latente de saturación. Entonces, para encontrar la temperatura de saturación adiabática para gases diferentes que el aire, se utiliza un balance de calor similar a la ecuación 911 que aquí acabamos de mencionar. Esta ecuación también es importante comentar que no se puede resolver directamente para la temperatura de saturación adiabática, puesto que la humedad de saturación, el coeficiente de saturación y el calor latente de saturación son funciones de la temperatura. Por lo tanto, T se obtiene por el cálculo de prueba y error, en el caso que el sistema sea aire-agua, por el uso de gráficas de humedad. Aquí tendríamos que usar la carta psicométrica para hacer los cálculos a partir de ella. El siguiente tema que es deshumidificación. Bueno, este es un proceso que retira precisamente el vapor de agua, es decir, la humedad que esté contenida en el aire. Y bueno, estos procesos son los siguientes. Deshumidificación por enfriamiento, es decir, que el aire puede deshumidificarse con sistemas de aire acondicionado convencionales o de compresión de vapor. Para realizar este proceso, el evaporador del sistema de compresión de vapor debe operar a una temperatura más baja que la que es requerida para extraer la carga de calor sensible al enfriamiento del espacio acondicionado. Entonces, la deshumidificación por incremento de presión, este es un proceso de deshumidificación que ocurre cuando se comprime el aire atmosférico hasta lograr la condensación del vapor de agua contenido en él. Deshumidificación por desecantes. En este caso, bueno, en, en los laboratorios, por ejemplo, se usa alguna sustancia que sirve como, que lo que hace esa sustancia es precisamente absorber la humedad contenida en cierta sustancia. Por ejemplo, no sé, ustedes han visto que algunos artículos o objetos traen unas bolsitas en, dentro de ellos. Eso significa, bueno, que es precisamente ese desecante que evita que haya humedad en ese objeto, ¿no? Entonces, como dice aquí, en química, un desecante es una sustancia que se usa para eliminar humedad en el aire o en alguna otra sustancia. Tiene una gran afinidad por la humedad, es decir, es capaz de extraer o liberar vapor del agua del aire en cantidades relativamente grandes con relación a su peso y volumen. El proceso físico que permite la retención o liberación de la humedad es la diferencia en la presión de vapor entre la superficie del desecante y el aire y el ambiente. Les decía que, por ejemplo, en los laboratorios de química se usan precisamente equipos que se llaman desecantes. Estos regularmente son, bueno, pueden encontrarlos de plástico también, pero regularmente son de vidrio. Están provistos de una malla en la cual por debajo de ella se coloca el desecante. A veces se utiliza la sílica, que es la que más se utiliza. Entonces, una vez que pues tenemos alguna muestra, esta es colocada ahí dentro del desecador, precisamente para que no absorba humedad o que la humedad que pueda tener pues sea absorbido precisamente por el desecante. Es lo que hace esto. Bueno, características de algunos desecantes pueden ser clasificados como absorbentes, los cuales absorben la humedad
sin experimentar cambios químicos o físicos. Los absorbentes, las cuales absorben la humedad también acompañada por cambios físicos o químicos. Los desecantes pueden ser sólidos o líquidos. Regularmente, les comento lo de laboratorio porque es lo que más he utilizado. Dentro de los desecadores, como les comentaba, es el color casílica. Regularmente algunos tienen color o anteriormente manejaban un color. Eh, Esta se torna, cuando ya tiene demasiada humedad, cambia la coloración de ese desecante y bueno, es cuando uno puede darse cuenta que este ha cambiado, ¿no? Como dice aquí, los que están clasificados con cambios físicos. Bueno, para cualquier proceso donde se varía el contenido de humedad, en el aire húmedo, la cantidad de líquido adicionado o eliminado se puede evaluar la siguiente relación, donde M sub índice L es igual a G sub índice A, que multiplica a YA sub índice 1 menos YA sub índice 2. Esto quiere decir que, bueno, tenemos la masa, la cantidad de líquido por unidad de tiempo, esto es en kilogramos por hora o kilogramos por segundo. GA representa la masa del aire húmedo, en kilogramos por hora también o kilogramos por segundo. Y Y subíndice A1 y menos Y subíndice A2, eso es el incremento o decremento de la humedad absoluta en kilogramos por sobre kilogramos de seco. Esa es la relación que podemos encontrar, ¿no? Em, las herramientas necesarias para estos cálculos consisten en un psicométrico, un instrumento para medir velocidades del aire y obviamente la calculadora y la carta psicométrica. En la carta psicométrica vamos a ver que podemos calcular la humedad relativa, el aire seco o el bulbo de aire seco. También podemos calcular temperaturas y podemos también calcular el volumen, los volúmenes específicos de las sustancias que estamos manejando, ¿no? Es como tal lo dice, pues yo les voy a mostrar el, más adelante la carta psicométrica con la que tenemos que trabajar. De hecho, creo que les comenté que, recuerdo que les comenté que el libro del autor de Ocontoj, que les había mencionado en alguna ocasión, en ese libro viene la carta psicométrica con la que se trabaja para hacer los cálculos de humedades, humedad relativa, humedad absoluta, humedad de saturación, como la que estamos viendo, humedad de bulbo seco. Podemos hacer los cálculos ahí directamente. Y bueno, como bien dice aquí, una calculadora y una carta psicométrica para hacer los cálculos correspondientes. Y bueno, desde luego también alguna reglita para que puedan ustedes unir los puntos y bueno, puedan hacer los cálculos un tanto más precisos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros más adelante. Y bueno, vamos a ver ejercicios también de cálculos de humedad relativa, de humedad absoluta de manera analítica, pero también los vamos a hacer de manera gráfica, para que ustedes vean cómo se usa el gráfico y pues en un momento dado pues puedan también hacer uso de él, ¿no? Em, y bueno, lástima que no tenemos el laboratorio, voy a ver para que podamos hacer esos ejercicios, ¿sale? Entonces nos estamos